buenas, queridos amigos, querido amigo, querido creyente, a todos aquellos que podáis estar ahora mismo pues viendo esta grabación. Bueno, seguimos confinados en nuestras casas y bueno, la verdad es que tenía el deseo de poder compartir con vosotros un pasaje de la palabra, un pasaje de la Biblia, ¿no? Porque yo quiero hoy hablaros de la Biblia, ¿no? Nosotros como creyentes, bueno, pues solemos hablar de la Biblia, solemos leer mucho la Biblia, aquellas cosas que hay dentro de la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, la Biblia, ¿no? Y bueno, y preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué podemos encontrar en la Biblia, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en deciros, ¿no? de que leáis la Biblia? Porque a mí también personalmente, ¿no? Me gusta la Biblia. ¿Qué he encontrado yo en la Biblia que para mí personalmente ha cambiado, ha transformado mi vida, ¿no? Y bueno, y sobre todo, ¿no? ¿Para qué se escribió también? ¿Para qué se escribió también la Biblia, ¿no? Yo quiero hablaros de un pasaje, me quiero centrar en un pasaje de la Biblia, precisamente en un capítulo, en el capítulo 15 de Romanos. Ese capítulo 15 de Romanos nos va a decir, o nos va a contestar ciertas preguntas de las que yo acabo de comenzar, ¿no? Y fijaros cómo dice Romanos capítulo 15, va a decir versículo 4, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, que todo lo que hay aquí en la Biblia se han escrito para nuestra enseñanza. Y bueno, cuando hablamos de la Biblia, ¿no? Precisamente aquí, en el mismo libro de Romanos y en el capítulo 16, nos va a hablar que esas cosas que se han escrito nos hablan de ese evangelio que estaba oculto, nos habla del misterio de Cristo, nos habla del misterio del evangelio, ese misterio, como acabo de decir, que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Y la propia palabra, ¿no? Y nos va a decir, la Biblia nos va a decir, en el libro de Efesios, nos va a decir, y yo quiero leerlo, porque vamos a ir a este libro de Efesios. En el capítulo 3 nos va a decir algo muy importante, ¿no? Lo tenemos aquí, y dice Efesios capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente, hablando del misterio de Cristo, hablando del misterio del Evangelio, hablando de ese misterio oculto que ha sido revelado, ahora, como dice la palabra. Y dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio oculto, misterio que no se había dado a conocer en otras generaciones, pero que ahora ha sido manifestado, como dice la palabra, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Una palabra que, como nos dice la Biblia, ese misterio, esa revelación oculta. Y precisamente leyendo este versículo, ¿de qué misterio también nos habla? ¿De qué es lo que está oculto que tenemos ahora que saber? Y va a seguir diciendo, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles, que la gente, ante las promesas eran hechas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ese era el pueblo escogido, el pueblo judío, pero ahora, como acabamos de leer, los gentiles, los que no pertenecen a ese pueblo, ahora también, ahora somos ¿qué? Coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Ahora podemos ser de la familia de Dios. Ahora podemos ser copartícipes, participar también de las promesas que Dios hizo a ese pueblo. Nosotros también podemos pertenecer a la familia de Dios y tener esas mismas promesas. Por eso la palabra nos habla
Y yo creo que esa es la primera bendición cuando yo voy a la Biblia. ¿Qué es lo que encuentro? Lo primero que encuentro es que soy bendecido y que soy también coheredero y copartícipe de las bendiciones que Dios hizo al pueblo de Israel, ¿no? Y yo creo que es una bendición cuando yo hablo la palabra y encuentro esa bendición para mi vida, ¿no? Un misterio que, siguiendo hablando, y el libro de Romanos que teníamos, nos va a decir lo siguiente. Romanos 16, versículo 15, dice: el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fijaros, desde tiempos eternos. Pero como leíamos, pero que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y dice lo siguiente: misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Un misterio que había sido revelado y un misterio que, como dice la palabra, un misterio que ha sido manifestado ahora y que se ha revelado ¿a través de qué? A través de su palabra, a través de la Biblia, a través de la palabra de nuestro Dios. Y nos habla, y fijaros que cuando leemos vamos a encontrar de aquel que nos habla, aquel que va a dar el mandamiento para que todas las gentes, todas las personas conozcan esta gran bendición. Esta gran bendición. ¿Y quién es el que da el mandamiento? Lo dice la palabra y acabamos de leer: el Dios eterno. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo encuentro la palabra de Dios, veo al Dios eterno. Encuentro a ese Dios eterno que desea que sea dado a conocer a toda la gente, a ti, a mí, a ricos, a pobres, a toda, sin exclusión de raza, a toda la gente, a todas las naciones. Se ha dado a conocer este misterio que estaba oculto en otras generaciones, pero que ahora ha sido revelado, ahora ha sido escrito, pero con un propósito claro y definido. ¿Para qué? Para que obedezcamos a ese mandamiento, para que obedezcamos la fe en el Señor, para que tengamos fe en el Señor, para que haya una obediencia al ese evangelio que ha sido manifestado, que es lo que Dios desea para nuestra vida. Como estoy diciendo, hemos encontrado ese misterio oculto que ha sido revelado a todos los hombres, un misterio que se ha dado a conocer a través de la Escritura por los profetas, ese misterio que Dios desea que toda la gente lo conozcan, para que obedezcamos a la fe. Y nos va a decir la palabra, ese Dios eterno. Y siguiendo en lo que estábamos leyendo antes, en Romanos capítulo 15, nos va a decir, hablando de la Escritura, hablando de la palabra, y decíamos que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y dice lo siguiente: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate tú, fíjalo, mi querido amigo, fíjalo, mi querido hermano que me pueda estar escuchando, me puede estar viendo. Yo, a través de las Escrituras, cuando yo leo la Escritura que van a aportar a mi vida, van a aportar, una vez más, como dice la palabra, va a aportar a mi vida paciencia, a fin de que por las Escrituras encuentro la paciencia, algo tan necesario para nuestras vidas. Tenemos que entender, y es algo, ¿no?, que el Señor nos lo dice en el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No nos anticipemos a los acontecimientos de Dios, no nos anticipemos a propósitos y a deseos, aquellas cosas. Tengamos esa paciencia. En la palabra encuentro que a través de la Escritura puedo encontrar la paciencia. Dios
Dios tiene el tiempo de todas las cosas. Dios tiene el tiempo de todas las cosas. Por eso el salmista va a decir, mas yo en ti confío, oh Señor, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Y el Salmo 37, ¿no? Un salmo hermoso, un salmo maravilloso que nos anima a tener paciencia y a confiar en el Señor. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Ten paciencia, el Señor hará, tú confía, deleítate, gózate en obedecer el mandamiento del Dios eterno. La palabra nos va a seguir diciendo, guarda silencio ante el Señor. ¿Y qué? Espera en Él, no te altere con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, dice el Señor, y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. El Dios de la paciencia. En la Escritura yo encuentro la paciencia. Da paciencia a mi vida. Y no solamente voy a encontrar, como leíamos antes, que las Escrituras se escribieron para que por la paciencia ¿qué? Y la consolación de las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, y tú también la puedes obtener esto. Puedes encontrar para tu vida la consolación. La Biblia, cuando la leemos, la palabra de Dios va a dar a nuestras vidas consolación. Y veo como nos dice la palabra, precisamente en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, ¿no? Que hay una gran nube de testigos, de hombres que tuvieron un trato, una relación con Dios, y Dios consoló a todos estos hombres. En la Biblia vemos el trato de Dios con tantos hombres, con tantas mujeres, y esto es lo que Dios también quiere, ¿no? Que a través de su palabra encontremos en nuestra vida la paciencia y la consolación que tú y yo podemos encontrar a través de su palabra bendita. Y todo esto, ¿quién lo dice? Porque si seguimos leyendo, nos va a decir el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Esto lo dice aquel que lo escribió. ¿Y quién escribió esto? El Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. Nuestro Dios es un Dios paciente para contigo, para con mi vida, para con el ser humano. El Señor, como dice su palabra, el Señor es paciente. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo de que ningún hombre perezca ni se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente esperando de que tú te vuelvas a Él, te vuelvas a sus caminos. Y Dios, como dice, nuestro Dios es el Dios de la paciencia. Y nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Dios nos consuela. Por eso hay un pasaje hermoso, precisamente en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, nos va a decir la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, en nuestros problemas. Él nos anima, nos motiva, nos alienta. ¿Y todo por qué? Por el poder de su palabra. ¡Qué bendición hay! De verdad, si no estás leyendo la Biblia, si no estás leyendo su palabra, te estás perdiendo aquellas cosas que puedes encontrar en la palabra de nuestro Dios. Hemos leído que podemos encontrar al Dios eterno. Hemos leído que podemos encontrar al Dios de la paciencia. Hemos leído que podemos encontrar al Dios de la consolación. Y que a través de su escritura, ella también nos va a dar consolación y nos va a dar paciencia. Pero habíamos leído en Efesios también algo que podemos encontrar en su palabra. Y nos hablaba ¿de qué?
del Padre de misericordia. Dios también, ese Dios eterno, ese Dios de consolación, ese Dios de paciencia, ese Dios que desea de que ese evangelio oculto que ha sido revelado a los profetas y a sus santos apóstoles sea dado a conocer a toda la gente, ese Dios también es un Dios de misericordia, bendito sea su nombre. Un Dios de misericordia para con tu vida, para con mi vida, para con el hombre. Nuestro Dios. Por eso la palabra nos dice que las misericordias de Dios son ¿qué? Son cada mañana. Son cada mañana. Esa misericordia que leíamos antes nos habla de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente ese Dios de misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo para, como dice la palabra, y Romanos capítulo 15, versículo 8 y 9 nos va a decir, Él envió a su Hijo Jesucristo ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. El Dios eterno, el Dios de la paciencia, el Dios de misericordia, el Dios de consolación, ese Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para que sea dado a conocer ese evangelio, esa voluntad de nuestro Dios. Y como dice la palabra, Cristo vino, ¿para qué? Leemos, primeramente, vino para mostrar la verdad de Dios. Para eso vino el Señor a la tierra, para mostrar la verdad de Dios. La Biblia nos dice, su palabra, que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha mostrado, ha dado a conocer la verdad de Dios. Él es la palabra, el verbo hecho carne, como diría Juan. Cristo vino para mostrar la verdad de Dios. Y Cristo dice también que vino también para confirmar las promesas hechas a los padres, para confirmar que lo que Dios, las promesas que Dios dio, son verdad, son sí y amén, como dice la palabra. Por eso, cuando dice, yo vengo para confirmar las promesas del Padre. Por eso el Señor cuando habla, nos va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49, os lo leo, porque dice el Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo vino, bendito sea su nombre, para mostrar la verdad de Dios, primeramente, y para confirmar las promesas hechas a los padres, aquel pueblo en los cuales ahora tú y yo somos copartícipes y somos coherederos de las promesas. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Por eso, y hay un aspecto más que leíamos precisamente en ese ¿para qué vino el Señor? En Efesios decía, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, las misericordias. Para que los gentiles, para que ya no solo los del pueblo de Israel, sino para que toda la gente, los gentiles, tú y yo, glorifiquemos, exaltemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. Por su misericordia, bendito sea su nombre. Los gentiles, tú y yo. Por eso la palabra en este pasaje que estamos leyendo de Romanos capítulo 15, el Señor nos va a decir, aquellos que no éramos pueblo, que ahora si creemos en el Señor podemos ser participantes del pueblo de Dios. Dios nos va a decir, y Dios te dice a ti, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Y los gentiles esperarán
en Él. Fijaros lo que Dios desea para tu vida, para mi vida, para cada hombre, para cada mujer. Que los gentiles glorifiquen a Dios, que tú y que yo glorifiquemos a nuestro Dios. Nos habla y que los gentiles esperen en Él. Y nos va a decir, fijaros lo que encontramos cuando leíamos Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza. Encontramos también cuando leemos la palabra, encontramos ese Dios de esperanza para los gentiles, para ti y para mí. Y el deseo del Dios de esperanza desea que ese Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer en el Señor, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que abundemos en esperanza. Que tú y yo no nos quedemos sin esperanza alguna cuando el día que tengamos que partir, o inclusive aquí en la tierra, que tengamos esperanza en ese Cristo bendito, en ese Dios que, como se estoy leyendo, ese Dios eterno de paciencia, de consolación, ese Dios de misericordia y ese Dios de esperanza. Que abundemos en esperanza. La Biblia nos habla y el Dios con la abundancia, fijaros, con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Hay abundancia de bendición para tu vida y para mi vida. Por eso el salmista, cuando el salmista cantaba, dice el Salmo 34, y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Mi Dios es el Dios de mi alegría. Mi Dios es un Dios alegre. Mi Dios es un Dios de gozo. Mi Dios es un Dios de esperanza. Bendito sea su nombre. Y todo eso lo encuentro en la palabra de Dios, en las escrituras de Dios. Encuentro todas esas bendiciones que son para tu vida y que son para mi vida. Pero leíamos, y el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De toda paz. Y precisamente aquí también en el libro de Romanos capítulo 15 nos va a decir en el versículo 33, y el Dios de paz, ese Dios eterno, ese Dios de paciencia, ese Dios de consolación, ese Dios de misericordia, ese Dios de esperanza, es el Dios ¿qué? De paz. La paz que tu alma, que tu vida necesita, como yo un día necesitaba la paz de Dios. La bendición de Dios, el Dios de paz, la paz que Dios te quiere dar. Cada vez que el Señor se manifestaba o volaba con sus discípulos, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo tú puedes, de verdad, puedes encontrar la paz, el sosiego en muchos sitios, en muchos lugares, pero la paz genuina, la paz verdadera, la paz del alma solamente la va a dar, ¿quién es? El Dios de paz. El Dios eterno, el Dios de la paciencia, el Dios de la misericordia, el Dios de esperanza. Ese Dios de paz, Él es, como diría Isaías, el príncipe de la paz. El príncipe de la paz. Por eso, de verdad, yo creo que a la pregunta, cuando yo leo la Biblia, ¿qué encuentro en la Biblia? ¿Por qué leo la Biblia? Para ir un poco resumiendo, ¿no? Cuando yo leo la Biblia, encuentro que soy coheredero y copartícipe de las bendiciones de Dios, que Dios había dado al pueblo de Israel, a ese pueblo judío. Dios, un evangelio que estaba oculto, el misterio de Cristo que estaba oculto, ese evangelio eterno que estaba oculto, pero que ha sido ahora revelado, manifestado a los apóstoles y a los profetas, por las escrituras. Y Él desea que sea dado a conocer a todas las gentes. Y ese Dios quiere que tú conozcas, como estoy diciendo, y no me voy a cansar, conozca al Dios eterno, al Dios de la paciencia, al Dios de consolación, al Dios de misericordia, al Dios de esperanza y al Dios de paz que necesita tu vida. Y Dios desea que cada uno de nosotros, como diría también Romano, ¿todo esto para qué? Para que los gentiles, aquellos que no eran pueblo de Dios, pero que ahora podemos ser
participante, pertenecer al pueblo de Dios. Y dice, para que, Romanos 15, 16 dice, para que los gentiles, para que tú y que yo, le seamos una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En definitiva, hombres y mujeres que agraden a Dios. Hombres y mujeres santificados. Que vivamos conforme al mandamiento, a la voluntad, al deseo de nuestro Dios. Para eso, para que los gentiles, para que tu vida y para que mi vida. Pero sobre todo, si hemos hablado de todos esos atributos de Dios, pero sobre todo, como diría y como dice la palabra, ¿no? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, ¿Dios qué? En la Biblia yo voy a encontrar ¿un qué? ¿Un Dios cómo? Un Dios de amor. Un Dios de amor. Un Dios de amor. Y dice Juan, capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para con los gentiles, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. El amor de Dios se mostró. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para perdón de nuestros pecados. En esto se ha dado a conocer, en esto se ha mostrado en el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo para mostrar ese amor de Dios, para que tus pecados, para que mis pecados sean perdonados, para que, como dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera ha amado Dios al mundo, Dios te ha amado a ti, que ha dado, que ha enviado, que ha mostrado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. ¿Qué puedo yo encontrar en la Biblia? Un Dios de amor, un Dios que manda a su Hijo Jesucristo para morir por mí, por mis pecados. ¿Y para qué? Para que yo no me pierda y para que tenga vida y vida eterna. ¿A dónde iremos? Dice el Señor, o le decían al Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo, de verdad, te quiero animar, como comenzaba. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Qué encuentro yo en la Biblia? Yo creo que, y no lo voy a volver a repetir, en la Biblia encontramos abundancia del Evangelio de la gloria de Cristo. Dios te ama y yo te invito a que lea su palabra. Deseo lo mejor para tu vida, lo mejor para ti y que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo.